Bueno, es un gusto el día de hoy poder que podamos conocer y que podamos platicar un poquito más con Maru Gales. Ella es la gerente de Relaciones Públicas en la empresa de Cobre Panamá, de First Quantum en Panamá. Muchísimas gracias, Maru, por acompañarme. Muchas gracias a ti, Ana, por invitarme y bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Tal vez, Maru, yo sé que nos conocimos hace unos meses ya, tenemos varios meses de conocernos, y me recuerdo que me contaste que no venías del sector minero, sino que tus inicios fueron en otro sector. Tal vez empecemos desde el inicio. ¿Dónde empezaste? ¿Qué estudiaste? Tal vez también, como para poderte conocer un poquito más. Sí, bueno, definitivamente sí, soy nueva en el sector minero, me estoy acercando a mis 2 años, el marzo del 2026, ya voy a cumplir los 2 años de estar activamente en esta industria minera que es tan bella y tan excitante, pero mis inicios no fueron ahí. Yo inicié en el sector de turismo, practiqué y estuve participando en muchas empresas del sector turismo por más de 20, casi 22 años. En el sector hotelero, que fueron mis pininos sobre todo, fui gerente general de un hotel de playa a mis cortos 22, 23 años de más de 300 habitaciones, un all-inclusive hotel. Y ahí empezó mi experiencia en grupos hoteleros grandes, en grupos hoteleros familiares. De mi familia fue uno de los que manejé más de 5 operaciones hoteleras simultáneamente, eran casi 700 habitaciones en ese momento. Después de esa experiencia de más de una década de estar liderando operaciones operativas, en la parte sobre todo operativa y comercial del lado hotelero aquí en Panamá, es cuando decido abrirme a otros espacios más de consultoría y de manejo de estrategias de comunicación, de marketing y comercial, porque siempre mi lado fuerte o mi fortaleza en empresas y en proyectos donde he trabajado siempre ha sido cómo combinar la eficiencia operativa, pero sobre todo buscarle un ángulo comunicacional, promocional, para que las personas conozcan el producto, conozcan lo que la empresa está haciendo, lo que está ofreciendo. Y de esa experiencia que tuve manejando hoteles por 10 años es que me enfoqué como consultora también en la industria turística, pero sobre todo para fortalecer y ayudar a empresas en esos ámbitos comerciales. Y es ahí donde inicio en la industria de aviación. Estuve como consultora y liderando una de las aerolíneas de Panamá para aperturas de nuevas rutas, donde abrimos más de 5 o 6 rutas internacionales. Y en esa experiencia me ayudó porque ahí fue donde empecé a trabajar en campañas de promoción internacional con gobiernos, que eso sí no lo había hecho antes, nunca había tenido una experiencia de trabajar directamente con instituciones gubernamentales ni con gobiernos, pero a través de esa aerolínea entonces hice ya vínculos para crear específicamente no solamente campañas de promoción de las rutas aéreas, pero también campañas de promociones institucionales de los destinos turísticos. Y es ahí donde empezamos a trabajar con países como Costa Rica, como Colombia, como Honduras, por supuesto Panamá también, yo liderando con mi equipo estratégico comunicacional en cómo promocionar esos destinos turísticos en otros mercados. Y de esa forma logramos exitosamente en aproximadamente unos 3, 4 años mover más de 100.000 turistas a los diferentes destinos de Colombia, Centroamérica y Caribe, que eso fue probablemente así como a principios de los años 2010. Y la verdad que fue una experiencia muy linda porque también aproveché todo lo que sabía yo de hotelería, lo pude combinar con el manejo comercial, pero sobre todo pude ampliar más mi fortaleza en estrategia comunicacional de posicionamiento, porque logramos posicionar destinos como Roatán, por ejemplo, que nadie lo conocía en Panamá en ese momento, o en Colombia, y logramos posicionar Roatán con vuelos directos desde Panamá y Colombia para que las personas pudieran vacacionar. Y tuvo que crear toda una campaña para que las personas conocieran qué era Roatán. Entonces, de ahí vino un poco la experiencia en cómo manejar también campañas institucionales, campañas más tipo políticas, que fue mi siguiente paso. Ahí seguí trabajando con turismo, pero también me involucré como asesora en campañas políticas aquí en Panamá solamente,
para la ayuda y promoción de candidatos, de partidos o de movimientos, utilizando todas esas lecciones aprendidas que había hecho del turismo, de campañas institucionales, de campañas de destinos turísticos, pero también conociendo cómo se maneja la parte de relaciones con gobierno. Así que me sirvió mucho. Al final del día, si uno sabe comunicar, si uno sabe vender algo, creo que es bueno que uno trate de hacerlo en diferentes industrias, porque de esa forma uno aprende mejor y se vuelve un experto en la materia cuando te toca vender 10 cosas diferentes al mismo público. Entonces, creo que ha sido muy bueno, y toda esa fortaleza, no solamente en la parte operativa como consultora, trabajando en campañas políticas, en campañas de aviación, en campañas de turismo, en campañas de gobierno, también liderando la parte del sector gremial, que también lo combiné mucho en los últimos 10 años, donde fui presidenta de varios gremios en Panamá, donde me tocó liderar políticas públicas desde esos gremios, acompañadas con gobiernos locales, con gobiernos centrales, y de esa forma también enriquecer esa parte de cómo no solamente vender o promocionar las cosas o comunicarlas, pero cómo desde adentro puedes ayudar a que se fortalezcan y sean mejores para la industria, para las comunidades, para los destinos. Entonces, esa combinación de experiencia gremial, experiencia trabajando con instituciones públicas y con gobiernos, también por supuesto trabajando en la empresa privada, pues ayudó un poco, y ha sido como la combinación de todos esos factores que hoy me traen acá, donde sí, era nueva en minería, no conocía de la industria, tengo que admitirlo, que cuando inicié a trabajar acá era muy poco lo que conocía de la industria, del impacto que tiene, y sobre todo en la manera tan tecnológica y responsable y sostenible como se está llevando a cabo en estos momentos, y como lo estábamos haciendo en Cobre Panamá durante nuestras operaciones, y como seguimos haciéndolo en nuestra fase de preservación también. Y fue, la verdad, un descubrimiento mágico, porque fue conocer toda una cara nueva de una industria, pero al final también darse cuenta que sin importar qué industrias, hay elementos que nos unen a todos. Y el elemento que nos une a todos, sin importar en qué tipo de campaña estamos trabajando, qué estamos posicionando, qué estamos comunicando, es que todos somos humanos, es que todos tenemos una historia que contar. Y al final del día, creo que eso es lo que nos ha ayudado en esta fase ahora en Cobre Panamá, es cómo podemos humanizar esa historia que antes no se contó, que ahora la estamos contando y que queremos seguir contando. Y eso sin importar si es minería, si es turismo, si es agro, si es cualquier industria, si uno aprende a contar la historia al nivel humano, puedes conectar con la persona y puedes llevar el mensaje, sobre todo escuchando lo que ellos te dicen, pero también llevando ese mensaje y posicionando la estrategia comunicacional que en ese momento se tenga. Así que sí, yo creo que todo esa primeros pininos en turismo, en hotelería, en aviación, en campañas políticas, fue la combinación de lecciones aprendidas que tuve en todas esas experiencias, que fueron muy diversas, porque cada una es muy diversa, pero así como te acabo de decir, todas tienen algo en común, que es cuando cuentas la historia y humanizas y conectas, puedes lograr los objetivos. Ahorita que lo estabas diciendo que cumplís 2 años, me hizo pensar, creo que la primera vez que nos conocimos tenías meses de recién entrada a la empresa. Tenía semanas. O sea, y pienso, puchi, se siente hace poco, pero ya fueron 2 años, ya llevas bastante tiempo, y creo que también han sido los 2 años los más retadores también de la empresa, ¿verdad? Con muchísimos cambios. Te lees un poquito para conocerte del lado no solo profesional, sino también personal, Maru. Yo me recuerdo que tú me contaste que tú también sos madre, tenés hijos. Sí, correcto. Contanos un poquito. Yo, sí, bueno, tengo 2 hijos maravillosos. Es más, en mi nickname sale en mi WhatsApp Mother of Dragons. Yo me creo la mamá de los dragones y le llamo a mis hijos los dragones. Son espectaculares. Lucas Stormwalker y Mila Arcoiris, y hay toda una historia por qué tienen esos segundos nombres, que si tuviéramos más tiempo se las contara. Pero sí, yo soy una mamá empoderada, trato, por supuesto, como todas las mamás que trabajamos, estar lo más posible con nuestros hijos, sobre todo darles calidad, porque sabemos que la cantidad no la tenemos disponible, porque también tenemos que dedicarle ese tiempo al trabajo.
Pero sí, tengo dos hijos maravillosos, tienen 12, 11 años. Y yo siempre he dicho que mis hijos, no sé, bueno, yo uso la referencia de Mother of Dragon porque era muy fanática de Games of Thrones en esos momentos. Y no sé si recuerdan esa escena donde Daenerys, la Mother of Dragons, ella sale de las llamas y se reinventa porque sale con los dos huevos los dragones que los hace, ahí se convierte en la mamá de sus dragones. Pero ella sobrevive a este incendio y como que renace de las llamas. Y yo cuando vi esa imagen yo dije, eso es exactamente lo que yo sentí cuando nací con mis hijos, cuando nacieron mis hijos. Porque sí, yo sentía que era una mujer completa, me sentía profesional, había logrado muchos éxitos profesionales, tenía una buena calidad de vida, tenía buenos amigos, todo estaba bien, pero me hacía falta algo. Me hacía falta algo que hoy yo soy más yo tengo eso muy claro, yo soy la mujer que soy yo, que es una mejor versión de la que era antes, logré conseguirla porque me convertí en madre. Eso sí, lo tengo claro. En el momento que nacieron mis hijos, una mejor versión de mí también nació. Porque dicen cuando los niños nacen, uno también nace como mujer y como madre nuevamente. Y es totalmente cierto. Yo la verdad que tuve una experiencia de embarazos y de parto muy especial. Yo logré, me puse de meta tener partos naturales en casa con mis dos hijos y poder conectar todo ese proceso hormonal, todo ese proceso emocional. Logré hacerlo con mucha suerte y con mucho cuidado, con ambos casos de éxito. No tuvimos ningún tipo de inconveniente médico, pero me ayudó a entender lo mágico que tenemos nosotras como mujeres. Lo mágico de poder convertirnos en esa persona que puede crear vida, sintiendo todo lo que el organismo tiene que sentir para que eso pase, y convertirnos en las proveedoras de vida de esos niños hasta que tienen 2 o 3 años. Porque hasta que tienen 2 o 3 años dependen de ti al 100%. Ya esta edad que tienen ahora, que tienen 10 y 11 y 12, ya dependen al 50% de uno. Y cuando tengan 18 o 20 dependerán al 10% de uno. Entonces también cómo uno entiende que eso es un proceso que empieza muy alto, va disminuyendo hasta un momento que uno tiene que dejarlos ir. Yo creo que hay una frase que una vez leí que dice que lo más duro, lo que nadie entiende, lo que una madre siente, es que el día que sus hijos nacen, ella le entrega el corazón a una persona que se puede ir en cualquier momento. Y es así, uno siente que el corazón de uno está con ellos donde ellos están. Entonces... Es interesante ahorita que estabas contando esa historia. No sé si tú conoces una mina o has oído una mina que se llama Mina Fénix. Hay una mina en Guatemala que es una mina de níquel, que no me recuerdo cuál era el nombre de la mina antes, pero ahora se llama Mina Fénix porque esa mina estuvo cerrada unos años por los precios del níquel que habían bajado mucho, entonces tuvieron que cerrar la mina. Y cuando los precios volvieron a empezar y la mina reabrió, dijeron que estaba renaciendo las cenizas. Entonces la mina se llama Mina Fénix por eso. Entonces muy parecida a tu historia, pero una mina. La historia de una mina. Muy parecido. Y es eso, bueno, a mí me sirvió hasta para mi ámbito profesional, porque fue ahí donde cuando nacieron mis hijos que decido dejar las operaciones hoteleras para dedicarme más a descubrir esas otras facetas y esas otras... otros riesgos profesionales que sentía que tenía que tomar, porque yo estaba en una zona de confort, era exitosa, era CEO de una empresa de más de 700 habitaciones, estábamos logrando todos los KPIs, estábamos en los desarrollos inmobiliarios, pero ya estaba en una zona de confort. Y cuando mis hijos nacen, yo siento que tengo que salir de esa zona de confort, tengo que retarme, tengo que descubrir nuevas facetas de mi vida profesional, emocional, amorosa, todo, y es cuando empieza este nuevo descubrimiento de explorar nuevas industrias, y creo que en ese descubrimiento es lo que me ha hecho llegar aquí a la minería, porque así como logré salir y probar en otras, dije, esta también. ¿Por qué? Porque hay lecciones que aprender, porque en cada una que uno participa, uno va fortaleciendo esas experiencias y convirtiéndose en una mejor profesional. Así que sí, yo con mis hijos, no solamente son mis hijos, pero han sido como el motor de mi crecimiento profesional también. Pensando en lo que te comentaba en el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Hablan del tema del turismo y el tema de compatibilidad con los temas extractivos. Tú venías del sector hotelero, del sector turismo. ¿Cómo era tal vez tu percepción
en ese momento respecto al sector minero? También porque creo que Panamá está en una crucijada bastante interesante en el momento en que entraste. Entonces, cómo era tu perspectiva y tal vez cómo ha ido también evolucionando ahora que ya conoces al sector? Claro, mira, esa es una muy buena pregunta. Y creo que esa es una de las razones por la que se dio la oportunidad de yo entrar en esta industria, pues a través por supuesto, de Cobre Panamá y First Quantum. Cuando se dieron las protestas en el 2023, se usó mucho la narrativa por parte de los grupos detractores de que el oro de Panamá es verde y que nosotros teníamos que vivir del turismo porque el turismo iba a poder, literal, cubrir el hueco de la mina. O sea, los 50.000 empleos que se iban a perder con la mina cerrada, el turismo los podía recuperar porque Panamá tenía mucho potencial. Cuando yo empecé a escuchar esos argumentos, conociendo nada o muy poco de minería, dije, eso es mentira. De una vez le dije, eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros de la industria turística llevamos más de 10 años de estar peleando y empujando por políticas públicas para aumentar el desarrollo de productos turísticos en Panamá, para aumentar la mayor cantidad de vuelos directos que llegaran al país, para que se convirtieran en más posibilidad de llegada de turistas, porque llevábamos 10 años no solamente estancados, pero en caída en cantidad de turistas que llegaban al país. Panamá llegó a un pico en el 2016 de 2.2, 2.3 millones de turistas, y no fue hasta el año pasado que logramos recuperar el volumen que teníamos en el 2016. Entonces, una de las voces, en ese momento yo estaba liderando una de las cámaras de turismo regionales de Panamá, era la presidenta, y yo salía a decir, señores, eso que están diciendo es mentira. No hay manera en este mundo, como está Panamá ahora, como está ahora mismo la prioridad de este gobierno, no del, bueno, el gobierno pasado y el del anterior, para de verdad inyectarle al turismo lo que necesitaba para que se convirtiera en ese potencial de poder crear 100.000 nuevos empleos en Panamá. ¿Cómo vamos a hacerlo si llevamos 10 años en caída? Era imposible. Entonces, esas primeras voces que se empezaron a levantar, una fue mía, y yo dije, el argumento es totalmente, es un eslogan, no es una realidad, no es una opción de reemplazo ni de materia laboral ni económica para el país. Decir que una industria que generaba el 5% del PIB iba a poder ser reemplazada por una que llevaba 10 años en caída pico. O sea, creo que es interesante ese tema también. Es interesante si pensamos en la época del COVID. Una de las empresas, o sea, el sector industrial que tuvo en verdad las más fuertes caídas en temas de ingresos fue el sector turismo, porque nadie se podía movilizar. Y en muchos países lo que mantuvo los ingresos del país fueron las industrias esenciales, como la minería, ¿verdad? Entonces, así fue aquí en Panamá también. O sea, es un tema súper interesante. Y si también pienso, por ejemplo, en las cosas, digamos, yo soy guatemalteca, creo que te he comentado varias veces. Sí. Si yo pienso en mi propio país, por ejemplo, la gente piensa como imaginable, o sea, no puede ser una opción que vayamos a tener grandes buques, porque eso va a arruinar el turismo. Pienso en Panamá, esa es una fuente de atracción de turismo. Ir a ver esas grandes embarcaciones pasar por el canal de Panamá. O sea, no siempre lo que todo el mundo piensa que va a ser, tal vez lo que va a destruir el turismo es lo que destruye el turismo, pues, ¿verdad? Mira, no solamente lo que es la atracción más grande que tiene este país, el centro de Miraflores, las esclusas de Miraflores, el canal de Panamá para ver los tránsitos de los buques, es el atractivo más grande que tiene Panamá, es el lugar más visitado por turistas. Entonces ahí fue cuando también empecé yo a buscar información y dije, pero ¿por qué estamos hablando de una industria o la otra? Si lo que uno quiere para un país en desarrollo como los nuestros es tener varias industrias claves en el país, de las que uno se pueda apalancar para el progreso, para la creación de trabajo, porque al final del día, sin importar dónde yo he participado o en qué industrias o en qué empresas, ese siempre ha sido mi objetivo angular en todo lo que yo hago. Mi objetivo siempre ha sido cómo yo creo bienestar común en los trabajos que yo estoy haciendo. O sea, no es solamente hacer cosas por hacer, sino pensar en ese bienestar común. ¿Y cómo uno crea bienestar común? Con oportunidades, con nuevas industrias, con creación de trabajo, haciéndolo sostenible, porque no solamente hacer una industria por hacerla, si estás perjudicando otros sectores o estás perjudicando el ambiente, por ejemplo. Entonces, ese bienestar común es cómo logras ese balance
donde le puedes generar proyectos que le van a cambiar la vida a las personas de tu país. Y es lo que yo siempre ha sido como mi motor y mi ángulo. Yo siempre tengo si yo trabajo en algo que no está generando bienestar común, no lo hago. O sea, tiene que generar bienestar común. Entonces, cuando yo empecé a escuchar esos eslogans y narrativas de hay que escoger una cosa de la otra, dije, pero eso está totalmente en desacuerdo con lo que yo pienso o con lo que debería de ser para conseguir esa hoja de ruta de progreso en un país. Y comencé a averiguar más del tema. Y es ahí donde entonces, porque nosotros en turismo siempre hemos utilizado, ya antes usamos a Costa Rica de benchmark, ahora usamos a República Dominicana. Y de esa forma comencé a buscar qué hace República Dominicana en minería. Y escribí un artículo en el periódico pues más leído aquí en Panamá que se llama La Prensa, donde comparé qué hace República Dominicana en turismo, qué hace República Dominicana en minería, cómo está avanzando en ambas industrias paralelas y en ambas contribuyendo a la riqueza del país, a la creación del trabajo, haciéndolo sostenible, haciéndolo bien, y por qué en Panamá no hemos llegado a ninguna de esas dos, a esos volúmenes, y aún así tenemos que escoger una o la otra. O sea, es totalmente incongruente lo que nos estaban diciendo con esos eslogans. Y ese artículo lo publiqué en La Prensa, generó bastante controversia, por supuesto, con las personas de mi sector en turismo, porque decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás apoyando la minería y el turismo? Es que no, ¿por qué apoyar una o la otra? A la población hay que darle la información completa, porque al final del día lo que sí se dio en las protestas 2023 es que las personas tomaron posiciones en base a opiniones, pero no de criterios, porque no tenían la información completa para tomar una decisión con criterio formado. Entonces, cuando se me da la oportunidad y me llaman de First Quantum para decirme, ¿te gustaría trabajar en nuestro departamento de comunicaciones, ayudarnos con vocerías y demás? Yo dije, sí, porque yo quiero ser parte de ese grupo que va a llevar esa tarea gigante de poder cómo llevar y elevar esta conversación, primero de escuchar a las personas y de generar la conversación que se tiene que tener con la información correcta para que de ahí los panameños en general puedan formar un criterio, no una opinión, porque uno puede cambiar de opinión en cualquier momento, pero cuando tú formas un criterio es en base a tu experiencia, a información y a data y a experiencias vividas. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar esa información y que las personas entonces puedan generar un criterio y digan, bueno, déjame buscar más información porque quiero formar un criterio mejor formado en base a toda la desinformación que se dio en el 2023? Y para mí eso fue un reto. Yo dije, es un reto porque no solamente pues, parecía titánico en ese momento, y la verdad es que tengo el mejor equipo de trabajo del mundo porque en 2 años hemos logrado un gran avance en que esa conversación se dé aquí en Panamá, y lo que parecía imposible, hoy es una conversación que se da en todas las mesas en este país, pero también porque sabía que el final o el resultado de esta estrategia comunicacional para que esta conversación se diera, le va a traer bienestar común al país. Creo que es un bienestar común de 50,000 empleos que se generan, del 75% de las exportaciones, del 5% del Producto Interno Bruto que se recupera. Entonces, hay el reto comunicacional profesional de querer lograr casi algo imposible, pero al mismo tiempo de que el resultado va a ser generar un bienestar común que el país necesita aún más hoy, donde los niveles de desempleo están por encima del 11%, que cuando estábamos en operaciones estaban en 7%. Entonces estamos hablando de 4 puntos diferenciales en desempleo que generan mucha incertidumbre en el país en este momento. Creo que es interesante lo que decías, y si pienso un poquito en lo que he visto, ha sido interesante varias cosas. Una, ha sido interesante completamente el cambio, tal vez también por el hecho que no vienes de minería, el cambio completo que ha tenido en cómo comunicamos y en dónde comunicamos, ¿verdad? Creo que como mineros muchas veces hemos hecho el error de comunicar con los ya convertidos, ¿verdad? O sea, solo comunicar entre nosotros lo que hacemos, pero no contar para afuera lo que se hace. Entonces creo que eso me ha gustado ver. Yo sí he visto el trabajo que ustedes han hecho de ir a centros comerciales, de ir a universidades, de estar hasta la feria del zapato, si se puede, pues durante todo tipo de ferias, comunicando
Y creo que lo otro que me llama mucho la atención es que creo que en algún momento me lo comentaste también, es el grupo de gente que tú tenías al inicio. Era un grupo muy pequeño y ese grupo pues se volvió un grupo gigante, no me recuerdo, como de 150 personas que ahora tenés, si no es que más, de diferentes áreas, no solo área de comunicación en sí, ¿verdad? Sino son gente técnica que ahora están parte de tu equipo comunicando, y creo que esa parte ha sido súper interesante también demostrar. Tal vez para ir cerrando, Maru, pensando en tu experiencia, ¿qué sería tal vez el mensaje que tú le mandarías a las mujeres que no han contemplado el sector minero como una opción para trabajar? Pensando en todos los prejuicios que se tienen, mega estereotipos que se tienen del sector, ¿qué serían las palabras que tú con tu experiencia les podrías compartir muy brevemente de por qué deberían considerarlo como una opción? Qué buena pregunta. Mira, para todas las mujeres que pueden estar viendo este video, entrevista y escuchando, que no pertenecen a la industria minera o que saben muy poco de la industria como yo hace 2 años atrás, las invito a buscar información. Las invito a participar de seminarios, de foros, para que puedan empaparse del tema, porque no solo es una industria extremadamente importante para el progreso mundial, para la creación de riquezas de nuestros países, pero es una industria que te genera muchas oportunidades, que te deja entrar a espacios que normalmente en otras industrias no están habilitados todavía para las mujeres en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Da muchas oportunidades, está buscando más integración del género femenino en la industria, o sea que es una industria que está llamando a que las mujeres vengan y participen, está abierta a que lo haga. Y es una experiencia también que, como la minería responsable es una combinación, en una empresa minera tienes todo tipo de profesiones. Entonces, a mí lo que me encanta de trabajar aquí es que tú mañana estás reunida con un ingeniero, después un ingeniero ambiental, después con un biólogo, después con un operador de equipo, después con alguien de services. O sea, es como trabajar en una mini ciudad donde puedes convivir y aprender de miles de profesionales a la vez, de diferentes profesiones, con diferentes expertices. Y es una de las cosas lindas de trabajar en una industria tan diversa como esta, es que aprendes de todo. Entonces imagínate, es como estar haciendo una maestría dentro de una empresa, porque estás adquiriendo muchas experiencias nuevas a través de tus compañeros de trabajo y tus compañeras de trabajo. Y sobre todo que si se hace de la manera responsable y sostenible como lo hace First Quantum, también puedes ver ese impacto social y esa mejora en la calidad de la vida de las personas, que eso no tiene precio. Creo que la parte social y humana en la minería es una de las que tenemos que darle mucho más visibilidad. Nosotras como mujeres tendemos más a querer ver esa parte social y ayudar a las comunidades donde trabajamos, y creo que en esta industria tienes esa oportunidad de hacerlo todo, de crecer, de capacitarte, de conocer muchos ámbitos y profesiones dentro de una sola empresa, pero también ese lado humano que nos identifica tanto a las mujeres. Súper, muchísimas gracias, Maru. Felicidades Gracias a por ser ustedes. parte de nuestras Rising Stars y muchísimas gracias por el tiempo de platicar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye bye.